¿Por qué tú crees que al día de hoy, mediados de enero, el presidente Luis Abinader no ha tomado acciones con los ruidos, con las denuncias formales que se han hecho con el tema del Banco Agrícola? Yo pienso que el presidente básicamente lo que debe estar esperando es que baje un poco el ruido mediático para destituir al señor Fernando Durán. ¿Tú crees eso? Sí, porque no hay manera de él mantener en esa institución una persona que ha estado administrando ese banco por 5 años y que sus estados financieros auditados, tanto por auditorías externas como internas que se han hecho de la institución, lo que reflejan es que el Banco Agrícola es una institución natimuerta. ¿Qué otros cambios tú sientes que el presidente Luis Abinader no ha hecho y que urge que los haga? Por ejemplo, hay uno que tiene poco en su puesto, pero debiera quitarlo. ¿Quién? A Eduardo Estrella. Pero debiera quitarlo, pero ya. Pero Elvin, ¿tú no estás siendo duro con Eduardo Estrella? No, vamos a analizar sus resultados. Ok. En un año, evidentemente, él tuvo una tragedia familiar que Por eso Dios. pudo haberle afectado inicialmente, recién designado, pero después de eso, lamentablemente, él decidió seguir, no es una obligación. El Ministerio de Obras Públicas no funciona, la capital y el país está lleno de hoyos. Pero para colmo, el año pasado, Obras Públicas dijo que invirtió en asfalto más de 15,000 millones de pesos. Y tú dices, ¿pero dónde fue que lo pusieron? Hostos Rizic, en RD Vial, tiene poquito y ha estado haciendo una excelente labor. Se ha dado a sentir ese muchacho. Y tú me dirás, ¿y qué es lo excelente que él está haciendo? Cosas simples, de voluntad. ¿Qué hizo Hostos? Llegó a RD Vial, se aumentaron los peajes, se reajustaron algunos peajes y cogió la carretera desde aquí del distrito a Punta Cana y le puso ojito de güey, ojo de gato, como le dicen. La iluminó. Ahora empezó una iluminación en la autopista Duarte, que creo que va hasta por Villa Altagracia, poniéndole luces LED solares a la autopista. Ahora empezó las 6 de noviembre. Eso fue un cambio que al presidente y al gobierno le convino. Ese anuncio que hizo el gobierno ayer de unas unidades que le presentó al país, de unos vehículos blindados ensamblados aquí, eso es algo bueno. Sí, positivo. Y eso hay que celebrarlo, porque aquí no había una industria ni de ensamblaje. Que eso no lo hacen aquí, eso lo ensamblan aquí. Bueno, pero es importante. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Iluminada la Entrevista. Gracias por acompañarnos una vez más a través de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos, y esta propuesta que busca llevar conversatorios, presentar historias con diferentes personalidades, tanto del ámbito político, artístico, empresarial, y pues este domingo recibo nueva vez a un gran amigo. Él es analista político, asesor, y bueno, se ha dado a destacar bastante por ser frontal a la hora de comunicar sus comentarios a través de Panorama. Nuestro amigo Elvin Castillo nos acompañará hoy. Pero antes de dar paso a la entrevista, ya usted sabe que la habitué de este programa es comenzarlo con el segmento de Daniel. Daniel Brea, venga para acá, Daniel. No, hoy vino el identificado. Hoy él vino y yo soy CDN. Estamos en la casa. Daniel, ¿cómo está usted? Estamos bien. ¿Cómo lo ha tratado el país? Bueno. No está como muy buena la cosa. Sus seguidores, ay, santo padre. Mucho. No está muy buena la cosa. Bueno, mucho sonido en el PRM. Mucho sonido en el PRM. Sí. Ese es el tema de hoy. Sí. Los sonidos en el PRM. La cancelación de los dirigentes. Ajá. No ha caído muy bien. Ay, venga acá. Su amigo Pacheco se regó. Se amotinó feo. Se amotinó feo. Feo. ¿Usted cree? Sí. ¿Y usted apoya que Pacheco se haya amotinado feo? Él salió en defensa porque son los dirigentes de él los que se van a trabajar. Entonces, ¿sabe que hay unos oportunistas que nunca se salen del gobierno? Están en todo. ¿Cómo? Haciendo su diligencia. Sí. Entonces, eso que ha nombrado el presidente, han llegado y no cancelando gente por no tuviese llave. Eso le ha molestado a Hipólito. Antonio Marte también se quejó con eso. Entonces,
no es que no se haga cambio, dice Pacheco, sino que no maltraten a los dirigentes, porque como no tienen nombre, entonces salen en defensa. Entonces eso no parece que está bien. Ni aunque Paliza dice que están en su mejor tiempo. Sí, que ahí no hay problema, que están unidos. Dice el presidente del PRM. Sí, dice Paliza que está que es mi amigo, cuidado. No, pero está diciendo nada malo, que porque está usted bien. tiene sus amigos, yo tengo los míos. Hay algunos medios que están... Los medios que algunos medios que están... Pero dice que están bien ellos. ¿Qué usted cree que va a pasar en el PRM, Daniel? Bueno, yo espero que... Porque ya hay otra cosa. Ya eso están nombrados ya por decreto. Sí. Eso van a hacer su trabajo ahí ya. Ya eso están reuniendo con su gente, con su equipo, para trabajar ahí. Pero es bueno que se maneje de otra manera para que el partido salga a flote, porque eso se ve como muy mal de maltratar al otro. ¿Entiendes? Y más que ellos trabajan para estar ahí. ¿Y cómo te lo tiras por fuera? Debería haber, miren, como un balance. Ay. Sí, porque cada quien necesita comer. Sí. Pues fue que Pacheco se amotinó de esa manera. Mire, Daniel, una cosita aquí entre usted y yo. ¿Y usted cree que hacen falta más cambios? Paliza dijo que vienen más. Sí, él dijo que vienen más. Pero usted cree, ¿a quién usted cree que deberían de cambiar? Deben de seguir, ¿A quién usted cree que deben de...? Bueno, ¿quién le digo? Porque ya han ido casi cambiando todo el mundo. Ya. No, yo lo voy a poner en aprieto, porque Sí, usted pues cuando quiere tirar para adelante... Es que ya el presidente ya ha bajado la guardia. ¿Ha bajado la guardia? Sí, Pero ¿y hay unos ruidos en el Banco Agrícola? Ah, pero espérese. Él habló en esto y dijo que eso está bien. ¿El qué? El administrador. Bueno, que ahí no hay problema. No hay problema. Mire, que eso está Mire, nítido. no se ría, póngase serio, que su gente No, está que está esperando bien. su análisis aquí. Que está bien, que no hay problema. ¿Y usted cree que está bien en el Banco Agrícola? La gente. Dígame la verdad, ¿usted cree que está bien? Está bien eso ahí. ¿Por qué que él se ríe? Ahí no hay Mire, problema. Daniel. Dejemos esto, Daniel. Mire. Elvin Castillo viene para acá hoy. Mire, otro tema. Otro tema. La ADP y educación, lo que pasa ahí. Porque en estos días, cuando se terminan las fiestas navideñas, educación llama a que se integren a la clase. Él sale atrás y dice que no vaya, faltaban más días. Pero ya ahora viene con una bola, yo creo que para la semana que entra. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Usted quiere que le diga un secreto entre usted y yo, que no lo sepa nadie, solo usted y yo? Diga. La ADP me tiene harta. Es lo que estoy por ahí que vengo, porque allá más salen afectados son los estudiantes. La ADP me tiene harta. Se lo digo en serio, porque es que ya es constante el tema. El mismo tema siempre. Y queriendo salir a la calle por todo y por nada. En huelga. ¿Por qué no salen los sábados y los domingos? No. ¿Por qué tiene que ser para perjudicar a los estudiantes? Por ahí que yo vengo. ¿Usted vio las convocatorias? Sí, no, ya. En Tamayo convocando un jueves para dejar de impartir clases. Sí. Mire, no me toque ese tema, que yo estoy así con el ADP. Dejemos eso. Dejemos entonces. Es el tema. Es el tema, dice Daniel. Daniel, vamos con Elvin Castillo. Sí, usted va a aprender de ese. Ya está ahí. Mire, ese duro. Yo lo sigo. Sí, usted ese duro. Un veterano. Usted como analista. Es un veterano. ¿Verdad? Que está surgiendo como analista. Sí. Yo lo sigo a él. Ese debe de ser referente suyo. Vámonos con Elvin Castillo. Señores, comienza iluminada la entrevista con el segmento de Daniel. Amigos, gracias por continuar con Iluminada la Entrevista. Como ya hemos anunciado, damos la bienvenida por segunda ocasión en este espacio a un amigo muy querido del medio y mío. Mi hermano que me ha regalado la capital y que es tremendo analista político. También es asesor y le ha ido muy bien en esa área. Pero aquí vamos a hablar entre amigos, con poca formalidad, porque él es muy frontal, él es muy directo. Le ha ido muy bien en un análisis político. El querido amigo Elvin Castillo nos acompaña en Iluminar la Entrevista en su segundo aniversario. Yo cumplí 2 años en octubre, pero lo voy a seguir celebrando hasta que yo quiera. Pues tú es mío. Eso es válido. Muchas gracias, querida. Yo feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia. Elvin, la gente de CDN quiere saber el tema del Banco Agrícola. Digo la gente de CDN porque este programa se pasa por CDN. No vayan a malinterpretar que son los ejecutivos de CDN, Canal 37. El Banco Agrícola. Se han hecho una serie de denuncias formales, se han hecho una serie de denuncias muy serias. ¿Por qué tú crees que al día de hoy, mediados de enero, el presidente Luis Abinader no ha tomado acciones con los ruidos, con las denuncias formales que se han hecho con el tema del Banco Agrícola? Yo pienso que el presidente básicamente lo que debe estar esperando es que baje un poco
el ruido mediático para destituir al señor Fernando Durán. ¿Tú crees eso? Sí, porque no hay manera de él mantener en esa institución una persona que ha estado administrando ese banco por 5 años y que sus estados financieros auditados, tanto por auditorías externas como internas que se han hecho de la institución, lo que reflejan es que el Banco Agrícola es una institución natimuerta con unos números que para cualquier otra entidad bancaria fueran alarmantes. O sea, los estados financieros auditados del Banco Agrícola te dicen, por ejemplo, que cerca del 20% de su cartera de crédito es incobrable. O sea, ellos han desembolsado una cantidad brutal de recursos y él fue capaz de darte una rueda de prensa no, él leyó un comunicado de prensa, no aceptó preguntas cuando salió a defender la acusación formal que había hecho el grupo de Medios Panorama con todos los estados auditados y todas las pruebas. Él sale a hablar, se ve forzado a hablar y cuando habla lee un comunicado y no acepta preguntas. En ese comunicado él solo dijo que el Banco Agrícola había desembolsado 157 mil millones de pesos en los últimos 5 años, que la vocación del banco, como es una vocación de hacer préstamos agrícolas, se veía muy vulnerable ante cambios climáticos, pero por ejemplo, él no explicó en ningún momento, que era algo que hubiese sido interesante, de ese dinero que ellos han colocado, cuánto está al día en sus pagos, cuánto se ha pagado, de esos 157 mil millones, a quiénes se le ha prestado. Si él fuera responsable, él publicara un listado de las personas que han sido beneficiadas y dónde están esos proyectos agrícolas en este momento. Por ejemplo, él hubiese dicho, mira, en La Vega, yo le he prestado a tanto campesino y el que quiera ir conmigo, vamos y vemos los proyectos, produciendo, generando empleo y sus pagos están al día de esos agricultores. O ese dinero se ha invertido en esto o se ha invertido en asistencia, pero para los afectados por la tormenta, por ejemplo. Pero nada que ver. Aquí se dio una ayuda estatal a los afectados por la tormenta reciente, pero fue a través de agricultura. No fue a través del Banco Agrícola. Así es. Entonces, al final hay un desastre financiero, los costos operativos del banco se han aumentado en los últimos 5 años, la cantidad de empleados, la cantidad de gasto corriente de la institución y, por ejemplo, él mismo admite que la solidez que pudiera tener el banco es por el respaldo del Estado Dominicano. O sea, él reconoce que las operaciones del banco no sustentan el día a día del banco ni siquiera para cubrir la nómina y que hay una cantidad importante de ese dinero que se ha colocado que está en incobrable. Pero lo grave de todo esto es que hay graves denuncias, eso yo no lo puedo afirmar porque esa parte no la he visto, yo sí vi los estados financieros. Ahora, hay mucha gente diciendo que se ha tomado el Banco Agrícola para prestarle dinero desde altos dirigentes del gobierno, del partido de gobierno, del PRM, allegados, familiares, y que incluso a través del banco se financiaron candidaturas a diputados, alcaldes, y que se hicieron muchísima diablura en la campaña por ahí. Eso yo no lo puedo confirmar, pero eso se ha estado denunciando. Entonces, cuando yo encuentro que los estados financieros auditados están prácticamente todo en rojo, que se ha desembolsado una cantidad de más de 100 mil millones de pesos, y él no es capaz de decirte qué cantidad de ese dinero colocado está al día en sus pagos, son préstamos de pago recurrentes, nada. Él no te habla nada, él solo te dice que hemos prestado mucho. Entonces yo puedo pensar lo que yo quiera. El presidente Luis Abinader ha estado haciendo cambios. Hizo cambios en agricultura, que no sé si aquí se hizo varias fiestas en algunas regiones del país. Hubo un diputado que en el Congreso dijo que él se dio un humo. O sea, a ese nivel está este país. Sí. Se hizo cambios con el Ministerio de la Mujer y Gloria Reyes en Supérate. Salió el doctor Mario Lama del Servicio Nacional de Salud, entra el doctor Julio César Landró. ¿Qué otros cambios tú sientes que el presidente Luis Abinader no ha hecho y que urge que los haga? El presidente necesita y necesitaba eso. Necesitaba oxígeno, tiempo, enviar un mensaje de que está reorientando su gobierno, renovando su gobierno, porque el gobierno se siente cansado.
El gobierno se siente desgastado. O sea, hay gente en el gobierno que tiene 5 años sin ningún resultado evidente que mostrar y que mucha gente se pregunta, pero ¿por qué no lo quita? ¿Qué era lo que pasaba con Limber? Y mantener a Limber Cruz en ese puesto por tanto tiempo solo respondía a un tema político, no en función de resultados. Era del equipo de Hipólito, se sentía intocable y entonces evidentemente uno entendía, bueno, es porque es de Hipólito, pero no porque esté dando ningún resultado. Entonces el presidente inició esos cambios, pero como tú dices, hay otros lugares. Por ejemplo, hay uno que tiene poco en su puesto, pero debiera quitarlo. ¿Quién? A Eduardo Estrella. Pero debiera quitarlo, pero ya. Pero Elvin, tú no estás siendo duro con Eduardo Estrella. No, vamos a analizar sus resultados. Ok. En un año, evidentemente, él tuvo una tragedia familiar que Por eso Dios. pudo haberle afectado inicialmente, recién designado, pero después de eso, lamentablemente, él decidió seguir, no es una obligación. Él decidió seguir con sus responsabilidades y más allá se supone que él es uno, pero eso debe funcionar. Si él es un gerente, los viceministros, los directores, la institución debe funcionar y sin embargo el Ministerio de Obras Públicas no funciona. La capital y el país está lleno de hoyos. Pero para colmo, el año pasado Obras Públicas dijo que invirtió en asfalto más de 15,000 millones de pesos. Y tú dices, pero ¿dónde fue que lo pusieron? ¿Dónde está ese asfalto? Porque las calles están destrozadas. Tú que viajas a La Vega, la autopista Duarte se ha dicho 2 números, yo no sé cuál de los dos es, que se gastaron por un lado 18,000 millones de pesos y por otro lado hablan de 32,000 millones de pesos. Yo no sé cuál de los 2 números es. Ahora, ¿tú crees que la autopista Duarte tiene una intervención real para hablar de esos montos? No, ni cerca de esos montos. Tiene unos cuantos retornos y unos tramitos como de 100 metros que están bien, con unos carrilitos, unos retornitos. 4 o 5 de aquí a Santiago. Entonces tú dices, pero en eso gastaron 18,000 millones de pesos. En eso gastaron 30,000 millones de pesos. Y como te digo una cosa, te digo la otra. Para mí, Obras Públicas no ha estado haciendo el trabajo. Y un ejemplo de que el presidente tiene que seguir haciendo cambios, porque cuando los funcionarios llegan nuevos quieren mostrar, quieren demostrar y se emplean más, sobre todo si su antecesor fue cuestionado. Hay un muchacho que no es el caso literal, Hostos Rizik, en RD Vial. Tiene poquito y ha estado haciendo una excelente labor. Se ha dado a sentir ese muchacho. Y tú me dirás, ¿y qué es lo excelente que él está haciendo? Cosas simples, Claro. de voluntad. ¿Qué hizo Hostos? Llegó a RD Vial, se aumentaron los peajes, se reajustaron algunos peajes y cogió la carretera desde aquí del distrito a Punta Cana y le puso ojito de güey. Ojo de gato, como le dicen. La iluminó. Ahora empezó una iluminación en la autopista Duarte, que creo que va hasta por Villa Altagracia, poniéndole luces LED solares a la autopista. Ahora empezó las 6 de noviembre. Está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque con lo que la gente que recaudan de peaje le está devolviendo en mantenimiento, está limpiando la carretera. ¿Qué es lo que la gente quiere de los funcionarios? Entonces, eso fue un cambio que al presidente y al gobierno le convino. Por eso, tiene que seguir haciendo cambios. Y tú lo resaltas, sin embargo, sucede aquí algo que a uno particularmente me molesta. Si uno dice lo bueno que está haciendo un funcionario... no, ya tú eres una botella. Tú eres una botella y una bocina. Una bocina, te están pagando. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No resaltamos lo que está haciendo bien alguien solo si la mayoría malo. no está haciendo nada bien? Solo decir lo malo. Solo decimos lo malo. Por ejemplo, ese anuncio que hizo el gobierno ayer de unas unidades que le presentó al país de unos vehículos blindados ensamblados aquí, eso es algo bueno. Sí, positivo. Y eso hay que celebrarlo, porque aquí no había una industria ni de ensamblaje. Que eso no lo hacen aquí, eso lo ensamblan aquí. Bueno, pero es importante. Primero, porque ellos han establecido que esa operación de ensamblar en San Cristóbal, en esa industria de ensamblaje militar, de vehículos blindados, de asalto, para operaciones especiales, ambulancias también van a blindar, le generan al país un ahorro de un 50% si el país tuviera que traer ese tipo de vehículos importados. Entonces, si ya nada más con eso tú te ganas el 50%, por ejemplo, me decía un amigo que ya de esas ambulancias que están ensamblando, se han ensamblado 70 ambulancias que están operando en el 911 y están funcionando. Entonces, eso es una cosa positiva. No todo hay que criticarlo. Es verdad que el gobierno hace muchas cosas mal,
Muchos funcionarios hacen muchas cosas mal y uno la dice, pero cuando aparecen logros y luces, también hay que resaltarlo, porque ahí es que está la objetividad. Y no es verdad que el gobierno no ha hecho nada. Lo que pasa es que el gobierno ha tenido mala comunicación. Por ejemplo, aquí por muchos años, el único hospital traumatológico que había en este país era el Darío Contreras. Y en La Vega, el Juan Bosch. Claro. Ese llegó después. Sí, pero hubo mucho después. muchos años que solo era el Darío. Después Lionel hizo el Juan Bosch en la autopista Duarte. Pero esos eran los únicos dos hospitales. Por ejemplo, una gente se accidentaba en Catañuela de Montecristi y se le partió una pierna. Y era para el Juan Bosch o para el Darío. Así es. Una gente se accidentaba en Higüey y era para el Darío que había que traerlo. Ahora yo he visto que hicieron uno en el este. Ay, en Higüey hay uno. En Higüey acaban de inaugurar un traumatológico. Me parece que hicieron otro en Asua. En Asua. Sí. Entonces, este gobierno ha estado haciendo eso. Y eso no es positivo. Eso es positivo. Y como eso, han hecho muchas otras cosas. Porque no es que el gobierno no ha hecho muchas cosas. Lo que pasa es que el gobierno cometió para mí un error. Hizo algo bueno, pero no ha sabido comunicarlo. El gobierno trató de decir, bueno, como en los gobiernos del PLD, la mayor inversión de capital se centraba en el distrito y la provincia de Santo Domingo, yo voy a tratar de desconcentrar la inversión y me voy a ir a los pueblos a hacer un puente, un destacamento, un hospital, obras que no son tan importantes para el que vive aquí, pero que para esas comunidades puede ser un problema, que tuvieran mucho tiempo esperando. Sin embargo, como son obras que no son tan grandes, el gasto de capital, la proporción ha sido muy bajita. O sea, el gobierno ha hecho mucha obra pequeña en el país, en muchos lugares, pero cuando tú sumas todas esas obras, cuando tú llevas eso al presupuesto, ha sido la inversión de capital más baja de los últimos 50 años. Entonces, aunque ya han hecho mucha obrita, para la economía, eso también tiene un impacto, porque el gasto de capital que hace un gobierno en un año dinamiza la economía. Entonces, tú haces grandes obras y pequeñas obras y gastas, por ejemplo, el 4% del presupuesto del PIB en gasto de capital, eso termina generando un dinamismo económico en toda la economía. Por ejemplo, cuando se iba a hacer el túnel de la 27, que había que romper la 27 de febrero, en torno a toda esa obra se genera una economía paralela. Claro. Hay mujeres que venden espagueti, otros frituras cerca de la obra porque esos trabajadores comen. Y los motoconchos. Un hotel, que los ingenieros se quedan. O sea, hay una dinámica económica que al gobierno no estar haciendo esas grandes obras, ese dinamismo económico ha desaparecido y por eso es que tú ves que cuando analizan los números macroeconómicos te dicen, óyeme, este gobierno ha hecho la inversión más baja de capital de los últimos 70 años y por eso es que mucha gente dice, pero es que no hay cuarto en la calle. Es que yo no siento porque el gobierno no ha hecho la inversión que tiene que hacer. Ha habido unos choques externos, o sea, problema en Ucrania, problema en Venezuela, problema aquí, problema allí. Todo eso que ocurre fuera repercute en inflación en el país. Entonces, si esos choques externos te están afectando con inflación, te disparan el dólar, entonces, ¿qué tú tienes que hacer para contrarrestar un poco eso y que la gente sienta invertir? Pero el gobierno no ha hecho eso. Y ahí es que ha estado entrampado, entonces con mala comunicación para colmo, que muchas de las cosas que han hecho no la han comunicado bien, entonces hay como una percepción generalizada de que el gobierno no ha hecho nada. Pero no necesariamente es que no ha hecho, es que no ha sabido comunicar y adicional a que no ha sabido comunicar, no hay cuarto en la calle, los funcionarios viven poniendo huevos, por ejemplo, en un momento del escándalo más grande de la historia de este país de corrupción por la naturaleza, como es el caso Senasa, aparece Tony Peña Guava con una copa de vino, o sea, la gente lo que hace es que se irrita. Él dice, pana, pero ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí de Navidad, de vaina y este país con problemas? Y no fuimos muy duros con Tony, porque él ha hecho mucho trabajo y ha subido esos videos y no ha llamado tanto la atención como ese. Es que siempre lo negativo genera más ruido que lo positivo. Por ejemplo, tú y yo tenemos 20 años, yo tengo más de 20 y tú tienes más de 10 años, aquí en La Vega muchísimo más.
haciendo un trabajo correcto, tratando de ganarnos un espacio. Pero si un día yo cometo un error o tú cometes un error, todo lo que nosotros hemos hecho se va a la mierda. La gente no lo valora, no lo ve. Y eso mismo pasa con los funcionarios. Él hizo un programa que se llama 1424, muy bien, muchos jóvenes, muchos cursos técnicos, pero que incluso hasta eso, aunque tiene un objetivo noble y positivo, y yo me pregunto, Emma, te lo voy a preguntar a ti para que tú veas qué complejo. ¿Dónde terminaba el rol de Tony Peña en el gabinete social y dónde comenzaba el de Gloria Reyes? ¿De qué se encargaba cada uno? ¿Cuál era su rol? Nadie sabe. Nunca se estableció eso públicamente. Quizás podemos saber algunas cosas por cercanía, pero no porque se estableciera eso públicamente. ¿Tú me entiendes? Tú no sabías quién era el jefe. Entonces como que había una rebatiña entre ellos, que no, que la tarjeta la manejo yo, que no, que... Tú no sabes. Y eso es parte del problema que ha tenido el gobierno. Duplicidad de funciones. Por ejemplo, a mí el otro día un amigo me explicó, pero yo no lo entiendo. Si el MIBE construye hospitales, ya tú le diste al MIBE hospitales, cárceles y escuelas y vivienda. ¿Qué hace el SNS haciendo hospitales por otro lado? Por ejemplo, si obra pública es que tiene que la responsabilidad de las obras públicas, un ministerio como turismo, otro no puede estar faltando calles de que porque es una zona turística. No, es que debe haber una coordinación. Trabajamos en equipo. O sea, claro que el ministro puede gestionar la solución en las zonas turísticas, priorizarla, pero tú vas y te sientas con el ministro de Obras Públicas y tienes que asfaltarte todo eso, porque tú lo necesitas y lo prometiste. ¿Y no será que en el caso de David Collado, por ejemplo, como ministro de Turismo, dice, bueno, como no le cumplen ellos a ellos mismos, pues yo me resuelvo mi tema yo? Por eso lo hace. Y David lo hace correcto porque David es un hombre orientado a resultados. Y si él se compromete, quiere quedar bien. Pero no debiera ser así. Es lo que te estoy explicando. Elvin, tenemos que irnos a la pausa. Pero antes de nosotros pausar, es importante que hablemos y que tú establezcas aquí en este programa si tú sientes que está el PRM en este momento en una crisis interna. En los pasillos, que si Magín, que si el de la DGI, que si situaciones internas, que si hay una lucha de poder, que si el presidente dijo ya aquí el que ese soy yo porque este es mi gobierno y yo soy el que decido quién está y quién no está. Vamos a la pausa. Al regreso, Elvin Castillo responde esto.